porque nosotros somos servidores. Y si lo hacemos más eficiente, si lo hacemos con más conocimiento, mucho mejor nuestro servicio. De manera que podamos aprovechar los conocimientos de Juan esta noche y aprendamos un poquito más sobre algo que nos corresponde en algunas circunstancias hacer, que es las exequias. Buenas noches, queridos hermanos, y ya nos veremos al final de la charla que se sepa con nuestro hermano Cano, que nos alegramos mucho verle. Un deseo enorme de estar en la clínica, pero era prohibido. Pero bueno. Ok, Bla, muchas gracias. Okay. Fueron las palabras de nuestro coordinador. Así es que nosotros debemos de iniciar como verdaderos cristianos. Vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo para que recaiga sobre todos nosotros, en especial sobre quien nos va a impartir el tema. Pasamos el micrófono a nuestro hermano Teófilo Paredes, quien tiene a su cargo la invocación. Buenas noches, queridos hermanos. Vamos a poner una actitud de oración para invocar el Espíritu Santo e iniciar la reunión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos y te damos gracias. Gracias, Señor, por permitir reunirnos en esta noche para continuar este proceso de formación continuada, para crecer en la fe y servir mejor a todo el pueblo de Dios. Envía tu Santo Espíritu y sus dones a cada uno de nosotros para disponer nuestros corazones y abrirnos el entendimiento a esas palabras que tú quieres comunicarnos a través del hermano Juan. Ven, Espíritu Santo, guía a nuestro hermano Juan y derrama sobre él el don de sabiduría para transmitir tu mensaje con mansedumbre y amor. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en nosotros el fuego de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Muchas gracias, hermano Teófilo. Sabemos que desde el día de ayer está en intercesión por el hermano Juan y por todos nosotros, para que Dios lo llene de sabiduría y a nosotros nos ponga oído de escucha y un corazón bien dispuesto. Así que vamos todos ahora a poner el micrófono en mute, en silencio, y vamos a presentar a quien nos va a exponer el tema. Ya el nombre ha sido dicho. Obedece a Juan de la Cruz González Brito. Nació un 4 de septiembre de un año tal, en Salcedo, hoy provincia Hermanas Mirabal. Tiene por esposa a María Mercedes Hernández, nuestra querida Marola. Es padre de 4 hijos, 2 varones, 2 hembras. Es de profesión licenciado en Contaduría Pública. Fecha de ordenación, el 16 de junio de 2002, por imposición de manos del arzobispo de ese tiempo, Nicolás de Jesús Cardenal López Rodríguez. Pertenece a la promoción San Esteban. Primer nombramiento fue para la parroquia Nuestra Señora de Agua Santa. Otros nombramientos ha tenido para la parroquia San Mauricio Mártir, Nuestra Señora del Pilar, Nuestra Señora de la Fe, donde fue nombrado el 20 de noviembre del 2019 y sirve ahí actualmente. Ha tenido otros desempeños en el área eclesial. Ha sido director ejecutivo de la Vicaría de Administración de la Arquidiócesis de Santo Domingo. Fue nombrado gerente administrativo de Televida. Ha sido coordinador del Colegio Arquidiocesano de Diáconos Permanentes en varias ocasiones y en la actualidad es el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Diáconos Permanentes y de la Red de Diáconos Permanentes Iberoamericanos. Está siempre presto para el servicio
y viene a colaborar hoy con todos nosotros con el tema de la celebración de las exequias, comparadas con otras celebraciones similares. Prestemos toda nuestra atención. Los micrófonos son tuyos, querido hermano Juan González. Muy buenas noches, queridos hermanos. ¿Me escuchan? Sí. Tengo una conexión inestable, pero va a ser por breves minutos porque ya está entrando otra conexión de más calidad. No sé si me escuchan bien y si están viendo, tengo la cámara encendida también, si se ve mi imagen. Sí. Como se me ha pedido esta noche el tema de manera práctica y comparativa de las exequias, pues quiero comenzar diciendo que la celebración exequial ha sido confundida en muchas ocasiones, no solo por la feligresía, sino también incluso por ministros ordenados. Ha sido confundida con la Santa Eucaristía o con la celebración de la palabra. Entonces, vamos a dar un paseo por el ritual de las exequias, sobre todo haciendo dos tipos de anotaciones. Primero, las diferencias y segundo, también la otra precisión que quiero hacer sobre las exequias es lo de la adaptabilidad. Y me explico. Las exequias tienen la particularidad de que son diferentes al celebrarla en una casa de familia, que al celebrarla en una funeraria, que celebrarla en la iglesia o incluso que celebrarla en la capilla del cementerio. Entonces, quiero centrar mi exposición en todos esos planteamientos de acuerdo al ritual sobre todas las cosas, pero también de acuerdo a mi propia experiencia. Y yo sé que muchos de los que están aquí también pues han vivido ciertas experiencias, que lo importante es que uno pueda adaptar las experiencias prácticas con lo que está mandado, con lo que está dispuesto en el ritual. Como ritual, ustedes saben que en el año 1969, el Papa Pablo VI autorizó un nuevo ritual completo de las exequias. Pero ese es un ritual que no está disponible ni está a la mano de muchos ordenados y menos de muchos diáconos. Yo recientemente he adquirido en la librería del arzobispado que es un extracto de ritual, así se llama, ritual de exequias extracto, y quizás alguno de ustedes también lo tenga. Entonces, con ese es que he estado trabajando últimamente, y este texto que voy a compartir con ustedes está muy parecido a este ritual, para no decir parecido, para no decir exacto. También les digo que a este libro, que muchos de ustedes tienen, si ustedes pueden apreciar el mío, está bastante peleado, porque para mi fecha de ordenación, a mí, a Peter y a José Amado, nos lo regaló nuestro párroco, Monseñor Pablo Sedano. Y por muchos años ese fue mi herramienta de trabajo, no solo para las exequias, sino para todo, porque como bien dice ahí, ritual de los sacramentos, ahí está todo, aunque esté resumido. Pero las exequias que están aquí, para mí son de mucho valor y son muy completas. Incluso en el llamado misalito, que es el nuevo misal romano, que ustedes muchos conocen y tienen, también aquí hay un ritual reducido de las exequias. Pero principalmente vamos a trabajar esta noche con y este ritual
está pensado y explicado aquí principalmente para exequias en la iglesia, pero vamos a tener sobre la marcha que ir haciendo las adaptaciones por el hecho de que en muchos casos nos toca las exequias en una funeraria. Y aquí en la ciudad no es tan común, pero también se da en algunos barrios lo que ocurre en los campos, y es que el velatorio se hace en la casa de familia. Y entonces ahí hay una seria complicación. Pero ya entrando en materia, vamos a ir repasando este ritual que, como ustedes ven, su título se llama Exequias sin misa. Y ahí comienzo a hacer la primera diferencia. Nosotros estamos acostumbrados a que muchos sacerdotes ante un cuerpo celebran la Santa Eucaristía igual como se hace en cualquier iglesia, igual que una misa común. A lo sumo, hacen al final lo que es la despedida, la última oración y despedida al difunto con una especie de responsorio. Asimismo, también muchos diáconos ante un cuerpo sin vida le llamamos una misa ezequial, una celebración ezequial, y hacemos la celebración de la palabra tal cual. Entonces, las exequias es principalmente una celebración sin misa. Lo otro sería una misa ezequial. Ustedes saben que, por ejemplo, tenemos misa con laudes o misa con víspera, pero es la misa. Entonces, igualmente, sí, en una celebración de difuntos se va a tener la Santa Misa, entonces es la misa ezequial. Y vamos entonces viendo el ritual, vamos a ir haciendo algunas distinciones, y al final, yo no me voy a extender mucho porque al final yo sé que varios de ustedes, de acuerdo a cómo lo tienen organizado la directiva, podrán también enriquecer este diálogo con sus propias experiencias. Lo primero, la primera diferenciación de una exequia con relación a la misa o a la celebración de la palabra es la acogida y ritos iniciales. Y es todo lo que ustedes ven que está en azul lo voy a leer, pero no voy a leer el ritual entero. Pero las partes que consideré fundamentales las marqué en azul para que sean leídas. Esta primera parte, refiriéndose a la acogida y ritos iniciales, tiene una doble función: acoger y saludar por última vez un cuerpo, que es la presencia que nos queda de una persona que habíamos tratado y era hija de Dios. Y también compartir los sufrimientos de dolor y tristeza y de fe y esperanzas cristianas que corresponden a tal situación. Si es posible, anoten esa palabra ahí, por lo que decía de la adaptabilidad, si es posible, el celebrante recibe a los familiares más allegados junto con el difunto en la puerta de la iglesia, ¿verdad? Entonces estamos diciendo que este ritual está pensado para la situación ideal, que es que el difunto vaya a la iglesia y que el ministro lo espere allá. O sea que es diferente cuando tenemos una exequia en la funeraria o en la casa del difunto. Ahí esa parte pues no se podría cumplir. Pero estamos en la iglesia y el celebrante, en la medida de lo posible, recibe en la puerta de la iglesia, allí les saluda, les dirige unas palabras de consuelo, y a continuación todos entran en la iglesia mientras se canta el canto de entrada. Si la situación o las condiciones del lugar no permiten esta acogida, solo el celebrante va a recibir el cuerpo del difunto y entra con él en la iglesia mientras se canta
el canto de entrada. El cadáver, como saben, se sitúa al pie del altar, normalmente acompañado del cirio pascual. Este es un signo de fe en la resurrección que es omitido frecuentemente por nosotros. Y quiero hacer mucho hincapié para que tratemos de incorporarlo. Si el cadáver no entra en la iglesia, igualmente conviene tener en el presbiterio el cirio pascual. Y anoten eso también como una eventualidad que se da, no es frecuente, pero se da el caso que yendo el cadáver a la iglesia, yendo la familia, pues el cadáver por una u otra razón no puede entrar y se queda afuera. Después del canto de entrada, el celebrante saluda, pronuncia unas palabras de introducción, enciende el cirio pascual, si parece oportuno, si no, estará encendido ya desde el principio y reza la oración colecta. Otra posibilidad, a menudo difícil de realizar, es que el celebrante salga a recibir a todos los asistentes y al difunto a la puerta de la iglesia. En este caso, el saludo y las palabras introductorias se dicen en la puerta de la iglesia y a continuación se entra entonando el canto de entrada y finalmente, cuando cada uno está en su sitio, se reza la oración colecta. Para realizar correctamente toda esta primera parte de la celebración, atención, y también después a lo largo de todo el rito, se ha de tener muy en cuenta el tipo de muerte y cómo la han vivido los familiares y amigos más próximos. Es diferente la muerte de una persona anciana, por ejemplo, que la de un joven. Es diferente la muerte que llega después de larga enfermedad que la muerte repentina. Así, por ejemplo, no se debe insistir en el dolor de la muerte, en el dolor que la muerte ha provocado, si de hecho no lo ha provocado. Y al revés, cuando la muerte se ha vivido con una gran e incomprensible ruptura, se tendrá que expresar la solidaridad con ese dolor y a partir de él, en la medida que los asistentes puedan asumirlo, hablar de la esperanza cristiana, sin pretender nunca que esta esperanza pueda anular el dolor. A continuación, ustedes pueden ver aquí en el numeral 1 que este ritual nos presenta, y la mayoría son así, varias opciones de las palabras que se pueden decir en la puerta. Como no las voy a leer, pero ahí hay una opción A, una opción B, una C, una D, 4 opciones diferentes para palabras de decir en la puerta, y siempre está la posibilidad de que uno use sus propios recursos. Después de la acogida en la puerta con estas palabras, viene el canto de entrada. Recomienda que puede hacerse como canto de entrada el Salmo 113 que está propuesto en el ritual. Si no, pueden cantarse otros cantos apropiados. Al llegar a la sede, al presbiterio, pues viene el numeral 3, que es el saludo a la asamblea. Y aquí nos presenta varios modelos de saludo. Como pueden ver, 1, 2 y 3 modelos de saludo. Uno tan breve como: hermanos, la paz de nuestro Señor Jesucristo y el amor de Dios nuestro Padre estén con todos ustedes. A continuación vienen las palabras de introducción. La palabra de introducción, pues ya se comienza a presentar el caso y ven que aquí hay 1, 2, 3, 4, también 5 opciones diferentes de palabra introductoria. Después de esa palabra introductoria, si no se ha encendido antes, pero es muy significativo por la conexión pascual que debe tener las exequias, es muy conveniente que en este momento sea que se haga el encendido del cirio pascual
Y miren cómo ahí nos presenta un modelo de oración que por ser una sola la voy a hacer porque no es muy frecuente entre nosotros, repito. Mientras se va encendiendo el cirio, el celebrante puede decir: junto al cuerpo, ahora sin vida, de nuestro hermano fulano, encendemos, oh Cristo Jesús, esta llama, símbolo de tu cuerpo glorioso y resucitado. Que el resplandor de esta luz ilumine nuestras tinieblas y alumbre nuestro camino de esperanza hasta que lleguemos a ti, oh claridad eterna, que vives y reinas, inmortal y glorioso. Aquí viene una anotación muy importante, y es que hay una gran distinción o separación aquí con la misa como con la celebración de la palabra. En las exequias no hay acto penitencial, y con mucha frecuencia pues lo vemos que lo hacen tanto los sacerdotes como los diáconos. Después de que se ha encendido el cirio, y si no hubo cirio porque no se pudo, pues después de las palabras introductorias vamos directo a la oración colecta. Y aquí este ritual nos presenta, como pueden ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 modelos, 7, 8, 9, 10, porque aquí, por ejemplo, ven la penúltima, que es la I, hay una opción de oración colecta para un joven. En el ritual y en el misal se hallan más modelos de colecta de tipo general y también para casos específicos, para difuntos que han padecido larga enfermedad, difuntos que han trabajado por la causa del evangelio, entiendes, un presbítero, un diácono, un obispo, un religioso, esposo, padre, celebrante, padre del celebrante, miren cómo especifica. Y esto es muy importante por lo que, repito, de la adaptabilidad. Siempre es recomendable, y ya esto es algo más práctico y de experiencia, investigar un poco del difunto, principalmente si es alguien de la parroquia de uno o un allegado, pues uno conoce un poco la historia, la persona, sabe si era gente de fe, si murió anciano, si es una muerte accidental, y entonces todo eso nos sirve para buscar la oración colecta y también para preparar las palabras que más sean acordes con la situación. Después de la oración colecta, al igual que en la misa y en la celebración de la palabra, pues bien, pasamos directamente a la liturgia de la palabra. Después de los ritos iniciales, que es todo lo que ha pasado hasta ahora, tiene lugar la liturgia de la palabra. Puede leerse una sola lectura o más de una. Mientras se lee la lectura o lecturas, la asamblea permanece sentada, incluso cuando se lee el texto del evangelio. Esto no es muy usado en nuestro país, aunque el ritual lo permite, pero aquí hacemos la liturgia de la palabra como se hace en la misa, como se hace en la celebración. Una primera lectura, un salmo y el evangelio, y se hace con el evangelio de pie, igual que para la misa o la celebración de la palabra, y eso no viola ninguna regla. Después de la lectura se pronuncia una breve homilía. Hago hincapié aquí en esto de la brevedad, porque a veces se dan casos en exequias que los familiares que tienen largas horas, que tienen una hora prevista para llegar al cementerio, y entonces el celebrante debe tener el tacto de no alargarse mucho en la homilía y de preparar bien sus palabras con la acentuación en la esperanza de la resurrección. Después de la homilía viene la oración de los fieles, que a diferencia de la misa y la celebración de la palabra, la oración de los fieles en la exequia termina con el Padre Nuestro. En la exequia no está previsto, la exequia puramente dicho y más celebrada por un diácono,
que no es una misa ezequial, no está previsto la comunión. En muchos casos nosotros la hacemos, se lleva la comunión. En mi experiencia personal, yo investigo. Si estamos en la parroquia, es gente de la parroquia conocida, familia de fe que comulga, pues es muy adecuado y es de aliciente para ellos que uno le ofrezca la comunión. Pero hay tantos casos de familias que fueron a la iglesia o que pidieron la exequia por cumplir con un rito, pero que la mayoría no son de comunión o que no acostumbran a hacerlo. Entonces es más simple, más fácil y más acorde con el rito que se omita la comunión. Si se va a dar la comunión en una exequia sin misa, pues entonces aquí ustedes saben que en este momento con el Padre Nuestro se inicia el rito de la comunión como está previsto. Ahora tenemos a continuación aquí en el numeral 7 un ejemplo de lectura de la palabra. Es conveniente decir unas palabras de introducción, invitando a la asamblea a escuchar la lectura o lecturas. Ustedes saben que en una exequia puede pasar que haya mucha gente que no está acostumbrada a las celebraciones litúrgicas católicas, por un lado. También por otro lado hay mucha gente que puede estar distraída, que puede estar incómoda, de pie, y entonces un alto en el camino que haga aquí el celebrante a forma de monición o introducción, pues ayuda a centrarse en el mensaje que viene de esta parte de la palabra de Dios. También se pueden hacer moniciones acorde a los textos concretos que serán leídos. Y aquí hay también, este ritual presenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, me pasé. Son 4 modelos de lectura o moniciones para preparar a la parte de la lectura. Si se canta un salmo o se recita acompañado de una antífona, se podría introducir con una monición de este tipo. Y ahí hay 1, 2, 3 opciones para introducir un salmo. Después vendría el evangelio de acuerdo al estilo dominicano y luego la homilía y la oración de los fieles. Aquí también nos presenta varios modelos de oración de los fieles. A mí me gusta mucho la oración de los fieles de este ritual, del ritual de los sacramentos, porque menciona varias veces al difunto como persona y eso a los familiares le llena de consuelo, es mi experiencia. Pero aquí, como pueden ver, de oración de los fieles también hay 1, 2, 3 modelos. Entonces, ahorita mencioné de que puede haber la ocasión en que no se entre el cadáver en la iglesia, habiendo llegado. En algunos lugares, por distintos motivos, no se entra el cadáver en la iglesia. A veces, si el motivo es una decisión de las funerarias, será posible sugerir a las familias que se responsabilicen ellas de la conducción del carro mortuorio para realizar así la última entrada del difunto en la casa de la comunidad cristiana. Si con todo no se puede, no entra el cadáver, habrá que tener en cuenta lo siguiente. En la acogida y ritos iniciales, el celebrante debería ir a la puerta de la iglesia y recibir allí a los familiares, decir unas palabras de acogida ante el féretro y entrar con los familiares en la iglesia mientras se canta el canto de entrada. En la última recomendación y despedida, se puede hacer todo el rito desde el altar, menos la aspersión, invitación a la oración, canto de despedida, oración final,
y luego explicar que no trasladaremos allí donde se encuentre el cadáver para asperjarlo como último adiós en recuerdo del bautismo que recibió y que ahora es para él prenda de vida eterna. El celebrante, los familiares y los demás asistentes se dirigen luego a la puerta de la iglesia para realizar la aspersión mientras se canta alguno de los cantos previstos para el traslado del cadáver. Y aquí hay varias opciones de palabras que se pueden decir en ese momento. Aquí hay algunas palabras que se pueden decir también como especie de municiones para antes del Padre Nuestro. Y hay, como pueden ver, 4 opciones. La otra parte que distingue mucho las exequias de la misa o de la celebración de la palabra es la última recomendación y despedida. Hay ocasiones que por tiempo o por cualquier otra razón, esta parte se reduce mucho y se convierte solamente en un responsorio y la aspersión del cadáver, pero es una parte que consta de varios momentos. Y dice así: después de la liturgia de la palabra, las exequias acaban con la última recomendación y la despedida del difunto. La asamblea, unida en la fe y la esperanza, dice su adiós al hermano que ha partido de este mundo y lo encomienda a la misericordia de Dios. El rito de la última recomendación y despedida consta de las siguientes partes. Primero, invitación a la oración, seguida, si se cree oportuno, de unas palabras de los familiares agradeciendo a los asistentes su presencia. Yo acostumbro mucho a hacer eso porque está mandado, preguntarle a algún familiar, a algún vocero de la familia, si quieren en este momento decir una palabra de agradecimiento. A veces lo usan también para dar un aviso sobre el viaje al cementerio o sobre el novenario o cualquier otro elemento importante. Después de esa primera parte, la invitación a la oración, seguida, si se cree oportuna, de una palabra, perdón, después de eso viene un canto de despedida. Un canto de despedida que es un momento culminante del rito. El canto, en ese momento del canto se asperja el cadáver como recuerdo del bautismo. También, si parece oportuno, se puede incensar. Bueno, se me acaba de ir la luz. Tú te ves, Juan, y de la presentación también. Ah, bueno, pues seguir con el internet del celular estoy. Sí, puedes seguir. Pero teníamos que está abierto el micrófono. Puedo, si continúo, Sí. les digo que aquí en casa dura a veces 15 días y 3 semanas y nunca se va la luz. Y hoy se ha ido 2 veces en este momento. Bendito sea Dios. Un momentito, déjenme ver si pongo una luz aquí. Juan, tú te ves. Sí, un momentito. No hermoso como eres, pero te ves. Bueno, pues continúo. Les decía que si parece oportuno, no es tan mandatorio, pero también se puede incluir el incienso. Y después del incienso, pues viene una oración final. Después el cadáver es llevado hacia la puerta de la iglesia mientras se puede entonar un canto o recitar un salmo. Y entonces aquí viene ahora el ejemplo. La celebración de las exequias
acaba sin bendición ni despedida de la asamblea. En cambio, sería conveniente que al acabar el celebrante dé su pésame a los familiares. Esa parte de que termine sin bendición ni despedida, aquí en nuestro país no es muy práctico y no se usa. Yo siempre la doy, y este ritual que le dije que estoy usando ahora tiene una, manda a dar la bendición. Entonces aquí está el ejemplo de este momento. Hay varios ejemplos para la invitación a la oración. Según la costumbre cristiana, darán y sucesivamente. Ven, hay 1, 2 o 3, 4 modelos para ese momento. Después de esa oración viene la aspersión e incensación, y hay unas palabras que se pueden decir en ese momento también. El canto de despedida y la oración final. Esos son los 4 momentos de la último adiós y despedida. Mientras se traslade el cuerpo hacia la puerta de la iglesia, se puede cantar alguna de las antífonas previstas. También puede entonarse otro canto o recitar el Salmo 117. Y aquí hay algunos ejemplos. Con esto, con este ritual, pues yo termino esta primera parte y quiero a continuación decir que también el ritual prevé celebraciones especiales para ordenados, por ejemplo, para obispos, sacerdotes, diáconos. También celebraciones especiales para niños bautizados o sin bautizar, y así para jóvenes. Entonces, todas esas son, los cambios en esos casos son de las oraciones, y entonces son adaptaciones que los celebrantes tenemos que tomar en cuenta. Yo quiero, ya tenemos unos 40 minutos, yo quiero aquí ahora que pasemos a un momento de preguntas, de participaciones y de enriquecimiento de ustedes de este ritual que hemos repasado. Ok, Juan, ¿tú tienes algo más o solo entramos a la sesión de preguntas y respuestas, inquietudes y eso? Sí, yo tengo algo más. Pero prefiero Entonces, que intercalar. Ajá. Sí, prefiero intercalarlo porque lo otro es más de lo mismo. Ok, entonces quizás con las preguntas e inquietudes tú puedas abordar esa otra parte. Vamos a abrir Así entonces es. el espacio para que los hermanos que tienen preguntas, inquietudes o enriquecimiento, como tú le llamas, pues es la oportunidad. Robin, monitorea entonces o pon la pantalla a todos visible. Ok. La galería. Donde... Ahí está, ahí la puse ya. Déjame quitarle el spotlight a Juan. Ya. Yo lo tengo. Yo no he levantado la mano, pero estoy pendiente. Ok. ¿Ha visto a alguien levantando la mano? ¿Quién tiene preguntas? Yo. Luis Pimentel. ¿Tengo la palabra? Sí. Bien. Mi pregunta es en la siguiente línea. ¿Hay alguna recomendación cuando una madre ha perdido un hijo? Porque eso va contra la naturaleza, ¿no? Los hijos se entierran o enterramos a los padres, pero es difícil cuando una madre entierra a un hijo. ¿Qué se recomienda ahí para
a modo de consolación, porque es difícil, encuentro yo. Así es. Cuando hace un momento Se oye entrecortado. Hace un momento yo hablaba de las circunstancias diferentes que se pueden dar, por lo menos en el caso mío, una de las más dolorosas es la muerte de un joven. Quizás no tanto de un niño, porque sabemos que niños a veces recién nacidos, hasta sin bautizar, pues fallecen, pero cuando fallece un adolescente, por ejemplo, o una persona muy joven, y los padres, pues, son los que están dando el frente, es una situación de mucho dolor. Y el ministro que preside esa exequia tiene que armarse de Espíritu Santo, tiene que pedir mucha iluminación y pedir palabra de conocimiento, porque hay que dar consuelo, pero que la porción de consuelo también va a depender de la fe que tenga esa madre, ese padre que ha perdido un hijo. He vivido los casos de personas de poca fe o tal vez con situaciones especiales que se desesperan y lloran mucho, pero también he visto casos en que los familiares, no solo los padres, sino que los familiares son muy fortalecidos por la fe y la esperanza cristiana. Así que cada caso es diferente, Pimentel. Y es muy... Por ejemplo, fuera de exequia, ni siquiera me había ordenado cuando un pariente, una señora, pariente de mi hermano, que perdió un hijo, que se ahogó por tratar de salvar a una amiga. Cuando yo voy a darle la condolencia a la casa, me dice, tú que estás estudiando para diácono, dime algo. ¿Por qué el Señor me lo quitó? Yo nada más tuve que decirle, el Señor no te lo quitó, tú vas a recibir bendiciones, porque no hay nada más grande que dar su vida por un amigo, y eso fue lo que él hizo. Son palabras del Señor. Prepárense para muchas bendiciones en tu hogar. Fue lo único que me salió, pero en medio de una exequia, yo no sé cómo hubiera contestado, quizá igual. Hoy, precisamente, traje esta pregunta porque murió un compañero de trabajo que apenas 41 años y su madre hipertensa, imagínense, hubo que tenerla bajo sedante. Este tipo de situaciones difíciles es donde yo entiendo que los diáconos y los mismos sacerdotes pues tenemos, como tú dijiste, que llenarnos de Espíritu Santo y pedir palabras de sabiduría y de consuelo. Bueno, voy a hacer un último comentario antes de darle participación a otro sobre esto que dice Pimentel y que puede también iluminar a otros. Miren, este tema y esta participación viene muy acá a cuenta con el tiempo que estamos viviendo. Yo sé que a ustedes les ha pasado también todo tipo de casos y de dolor. Y yo no sé si ustedes han visto la oración que mandó el Papa pidiendo por el fin de la pandemia, donde habla hasta del enterramiento. Cuando usted acompaña a una familia que pierde un ser querido, que no puede ni siquiera asistir a un funeral digno y con tiempo porque se trata de COVID. Son casos muy difíciles. Se ha dado de todo ahora en esta pandemia. Yo sé que todos tendremos anécdotas, pero eso es lo que hay que pedirle fuerza a Dios. Ok. David, después Teófilo y luego José Calcaño. Juan, exequia para exineración. Sí, ahí olvidé mencionarlo. Hay para el ritual la tiene, y a mí me ha tocado hacer dos. Hay un formulario para las cenizas.
Hay un formulario para cenizas que es bastante reducido y es también, aquí está, en este ritual está en la página 87, capítulo 4, celebración de las exequias ante la urna de las cenizas. Yo he celebrado dos, si mal no recuerdo, una en el Pilar hace unos años y otra ahora en La Fe hace como un mes, que trajeron una ceniza de Estados Unidos. Miren, eso hay que empaparse bien y hay que estudiarlo. Hay que orientar a las familias porque hay unas condiciones para que la iglesia acepte la celebración o ni siquiera el traslado a la iglesia de una ceniza. Tiene que haber la condición de el debido sepulcro, que sean en un código como le llaman en la iglesia, en iglesias y santuarios. No está permitido, ni la iglesia puede asociarse a cenizas que se queden en los hogares, como hay gente que la deja en un tarro de adorno en su casa. Está prohibido también si se esparce la ceniza, como la vemos en películas, de gente que creman un cadáver y lo esparcen en el mar o en el aire o en el río. Ya veneno. Hay quienes hacen... Ya veneno, fácil. Hay quienes hacen... Sí, hay quienes hacen hasta adornos, construyen algo y lo rellenan con la ceniza. Entonces, hay un ritual, repito, específico para esos casos y hay que prepararse bien para hacerlo. Y hay que estudiar porque no hace mucho incluso salió una norma sobre ese tema y que hay que tomarlo en cuenta. Gracias por recordarlo. El aporte. David. Me consta que los sacerdotes normalmente no celebran exequias, hacen la misa. Quizá le dan más importancia en ese sentido. Y yo lo veo como un reto pastoral. Mi pregunta es, nosotros como diáconos, que también me consta que somos los que más celebramos exequias como tal, con el ritual y con los elementos que lleva, ¿qué aporte podemos nosotros hacer a la arquidiócesis, quizá en este caso al Distrito Nacional, para fortalecer esos elementos que es una oportunidad incluso pastoral? No solo el elemento que representa la exequia para la persona que muere y para la familia, sino también para aprovechar, porque sabemos que la mayoría de las personas que van al funeral a veces no tienen conexión con la iglesia. Entonces, ¿qué acciones concretas podríamos nosotros determinar y quizá ponernos de acuerdo y hacer un programa para hasta quizá nuestros mismos párrocos apoyarnos para tener mejor recurso de lo que podría ser las exequias? Me gustaría, tiro esa papa caliente ahí para ver qué podemos sacar de esto. Esa es una pregunta para la directiva. Yo creo que esta noche, este conversatorio ya es un paso que se está dando y de seguro que entre la directiva y algunos que tuvieron la inquietud, quizá por el tiempo que estamos viviendo y tantas defunciones a las que se está asistiendo, pues vieron la necesidad y la oportunidad, porque, repito, ojalá equivocarme, pero así como muchos sacerdotes lo que hacen es celebrar la misa común, así también muchos diáconos lo que hacen es la celebración de la palabra. Está en silencio, Juan. Juan, está en silencio. Entonces se pierde una riqueza de los 30 y pico que estamos aquí. ¿Quién está en silencio? Yo. Ya, sí, se te fue, pero ya ¿No está. me escuchan? Sí, ahora sí. Bueno, entonces decía que esto que se está haciendo esta noche es una gran oportunidad y ojalá que podamos repetir
y motivar a que se use el ritual de las exequias y que se desarrolle con sus partes, aunque salvando y sabiendo que hay que hacer las adaptaciones del lugar que explicaba por las diferencias que se dan de una iglesia con una funeraria o con una casa del difunto. Okay. Pero la directiva yo me imagino que podrá abundar algo sobre ese aporte de ellos. Sí, Juan, gracias. Pon en la lista a Juan María, que está por ahí con la mano levantada. Sí, pero primero están Teófilo y después José Calcaño. Vamos a darle la oportunidad a todos, no hay problema. Juan, sí, como directiva, es la mayor inquietud nuestra y queríamos vencer con esta, que es la secuencia de lo que hicimos con José Rosado. José Rosado, ¿verdad? Nos impartió el tema de modo de la espiritualidad en las exequias, principalmente en los momentos de dolor. El mayor momento de dolor es esto, la pérdida de un ser querido, que no es pérdida, ¿verdad? Pero tenemos que, ¿cómo convencer a aquellos que no tienen la fe tan fuerte como nosotros para no considerarlo pérdida, sino ganancia, como dice Pablo? Entonces, ¿qué queremos? Que todos celebremos las exequias en la misma forma, respetando el ritual o algunas recomendaciones, o como tú bien lo hiciste, tomando en cuenta la adaptabilidad. ¿Me adapto a qué? ¿Con qué tipo de feligresía me estoy enfrentando? Tú lo explicaste muy bien. O sea, ¿estamos obligados a llevar la comunión? No. Porque se nos da ese caso, ¿verdad? De ahí es que sale la palabra esta de cristianos bamafu, lo que solo van a bautismo, matrimonio y funeral. Y sirve de decepción muchas veces para nosotros, porque comulgan 3 personas, 5 personas, 6 personas, entre 50 y 60. Entonces, lo que queremos es esto, que esclarecernos, formarnos un criterio único, un mismo formato, y creo que esto es un gran paso de avance. Tenemos que seguir trabajando. Teófilo. Buenas noches, hermano Juan. Vimos con mucho detalle la exequia en la iglesia, comenzando en la puerta de la iglesia. Pero yo quisiera oír, Juan, especialmente para mí que soy nuevo en el ministerio, pues algunas pinceladas puntuales y de origen práctico para la exequia en la casa o en la funeraria, o sea, que no sea en la iglesia. Algunas pinceladas puntuales prácticas. Brevemente, porque sé que no es repetir todo de nuevo. No, claro, muy adecuada tu pregunta. Fíjense, dentro de lo que yo decía de la adecuación que hay que hacer, pues entonces, los casos que más se dan, por lo menos aquí en la ciudad, es la funeraria, porque aparte de algunos barrios que le puedan tocar a Villanueva, que en La Puya haya gente que vele su difunto en la casa, y en Los Praditos, y sitios así, pero la mayoría de la gente, más ahora que aquí en esta ciudad hay las funerarias municipales, que son gratis. Entonces, la mayoría de los casos son en funeraria. Entonces, ¿qué hay en la funeraria? Que no hay recibimiento en la puerta. Esa es la primera adecuación. No hay recibimiento en la puerta. Y también, como no estamos en la iglesia, no hay cirio pascual. Ustedes saben lo que yo estoy haciendo, y hablaba el otro día con Villanueva, que nos juntamos con frecuencia. Yo conseguí un velón de buen tamaño, un carro, y ando con él en el vehículo, porque hay las funerarias grandes, en Blandino tú vas y te ponen un cirio y te ponen un crucifijo, pero ahora hay tantas funerarias pequeñas que no te ponen un cirio, no te ponen ni un velón. Entonces yo ando con mi velón y ando con mi crucifijo. Y yo lo pongo en la mesita
y pongo también el velón. Eso es una adaptación que uno puede hacer. Y la otra adaptación es lo que decía Villanueva de la comunión. Me ha pasado que yo voy para una funeraria, doy un viaje a la parroquia a buscar un copón, a buscar 20, 25 hostias consagradas para que comulguen 3, 4, 5 personas. Entonces, todas esas son adaptaciones y la principal que yo creo con la funeraria y con la casa es la de la acogida en la puerta y el signo pascual, que si acaso se podrá encender un velón, ¿verdad? Y poner un crucifijo, pero jamás habrá la bienvenida. Hay otra adecuación que a veces se permite y es la de la procesión. El ritual completo establece 2 procesiones. Una, pero que eso está más pensado para la zona rural. Una procesión desde la casa del difunto o incluso desde la funeraria hasta la iglesia, acompañada de fieles del mismo ministro, rezando y cantando salmos. Y hay oraciones y salmos previstos para eso en el ritual. Y después que terminan en la iglesia, hay otra procesión hacia el cementerio, que también aquí en la ciudad pues se dificulta. Entonces, en la exequia, en la funeraria, lo que se tiene que hacer lamentablemente es que el saludo y la acogida se da ahí delante del féretro. Primero eso. Después, todo lo demás se puede hacer como está en el ritual. Y al final, el último adiós y despedida, se le da todo ahí y tampoco hay procesión de salida, aunque sí se puede hacer el canto, se puede hacer un salmo, porque entonces después ahí en ese momento, ¿saben que lo que hay? La avalancha de los visitantes que vienen a dar el pésame a la familia. Y no bien tú has terminado en la funeraria cuando ya ellos están dando abrazos y hablando. Entonces, yo creo que eso sería, no sé si eso contesta tu pregunta y te aclara la situación, pero sería como la mayor diferenciación que se puede hacer con relación a la iglesia. Lo ideal, señores, y más cuando es gente de la parroquia de uno, gente cercana, es que las exequias se hagan en la parroquia, en la iglesia. En el caso de mío, que me muevo aquí en esta zona de el ensanche de la Fe, las Flores, Cristo Rey, muchos de los difuntos de por aquí se entierran en la Máximo Gómez. Y entonces yo le propongo que se haga la exequia en la capilla del cementerio de la Máximo Gómez, que está muy buena. Hace unos años el ayuntamiento la restauró, tiene hasta aire acondicionado y es más espaciosa que hacerlo en una casa de familia, incluso que hacerlo en una funeraria. Y ahí también tú puedes hacer el rito como está previsto. Sí, está respondido. Está satisfecho el hermano Teófilo. Vamos a darle paso a José Calcaño, después Juan María Alberti, luego Peter Garrido y a continuación de Peter Gaspar Almonte. Está en silencio, Calcaño. Muchas gracias, Villanueva. Saludo a todos. A ver cómo Juan me orienta un poco en torno a aquellas exequias donde a veces hay vamos a decir, los padres o algún hermano que tiene la voz cantante en la casa son católicos, pero los otros hermanos familiares son de otra denominación religiosa. ¿Tú ves? O sea, el comportamiento y también en algunos ambientes donde uno va y uno se topa con mucha gente que ya hay una parte que han venido y le han hecho casi un culto
Uno entra y encuentra que hay 2 o 3 evangélicos ahí ya, ¿verdad?, que han hecho su parte, pero una parte de los familiares nos ha invitado para que nosotros hagamos las exequias, porque la persona es católica, pero esos evangélicos fueron porque un hermano que es evangélico fue y quiso que le hicieran algo ahí. ¿Qué tú nos recomiendas para esos ambientes? Otro podría tener otra opinión, pero es un caso muy práctico y frecuente, más frecuente de lo que uno se imagina. Cuando a mí se me ha presentado, yo he usado una expresión que tú usaste ahí, de ver quién lleva la voz cantante. ¿Tú entiendes? Si el padre de familia o la madre de familia o el hermano mayor es quien nos ha invitado y nos ha pedido las exequias, pues uno tiene que imponerse y celebrarla como de lugar. Pero esto siempre sin lastimar, diría yo, sin menospreciar cualquier oración o prédica que a veces hacen otras denominaciones. Ustedes saben que hay personas que tienen el don de la palabra y que pueden llevar consuelo a una familia sin que tenga que ser católico. Y los protestantes principalmente, generalmente lo que hacen es eso, es una prédica, aunque usen algunos elementos contrarios a nosotros, pero hacen una prédica. Y yo he compartido, yo he estado en velatorio, que no se ha hecho formalmente una celebración de las exequias, pero donde lo que se ha hecho es predicar, y hay uno de otra denominación que le dan un turno para que predique y predique, y después me han dado un turno a mí para que yo predique y también predico, porque lo que abunda no daña, la oración siempre Dios la escucha cuando es hecha con fe. Entonces eso va a depender de quién lleve la voz cantante. Si el que lleva la voz cantante manda y se impone de que haya formalmente una celebración de la exequia y uno la preparó bien, eso también, ese tipo de cosas ocurren cuando es en la casa o cuando es en la funeraria, porque si en la iglesia llegaron a mi terreno, y al llegar a mi terreno ahí, cualquier persona de otra denominación, por mucho poder o fuerza que se crea, tiene que someterse y tiene que estar a otro nivel. Esa es mi experiencia con eso. Calcaño, ¿satisfecho? Sí, gracias. Damos paso a Juan María Alberti. Se ha sumado después de Gaspar Hernández, nuestro hermano Juan Rivas. Hermano Juan González, ¿me escucha? ¿Me escucha? Perfectamente. Sí, yo tengo son dos preguntas. Una opción y otra una pregunta. La primera es, por ejemplo, cuando una persona, sea ya joven o niño, que muere y no ha sido bautizado y lo llaman a uno para hacer la exequia, ¿qué usted cree que se podría hacer en ese caso, ya que la persona no está bautizada? Pues, ¿cómo podríamos realizarla y ver de qué manera podemos entonces celebrarla y que sea acogida por nuestros padres a través de nuestra palabra que él mismo nos dirige a nosotros, y así pues ver cuál es la actitud que deberíamos de tomar en ese caso? La otra parte es, como usted acaba de explicar, a mí me ha tocado celebrar ya celebración de la palabra en novenario. Y uno fue en estos días, no hace mucho tiempo, que tuve que ir a hacer una celebración. Entonces, cuando voy allí me encuentro con el caso de que hay unos hermanos separados que van a hacer un culto. Y ya nosotros me habían invitado para hacer la celebración de la palabra en novenario, porque ya la iglesia lo había autorizado. Y cuando llego allí, pues, me ponen el plato de que luego se digo, no, yo acojo lo que realmente me invitaron. Yo celebro la palabra, me quieren acompañar, pues, amén. Dice, sí, no hay problema. Entonces, y después ustedes, pues, siguen con ellos. Yo hice la celebración y se dio el caso que ellos no se hicieron un culto, porque parece ser que se llenaron de la celebración que yo hice a nombre de Dios y
para el bienestar de la familia de la difunta. Entonces, se quedaron ahí compartiendo, pero no hicieron ningún culto. Así que es lo que usted me dice con respecto a la primera y a esta parte de ahora. Sí, creo que lo mencioné anteriormente, pero hay un rito de exequia para un párvulo. El ritual habla párvulo, se refiere a un infante, a un niño. Y hay las dos opciones, para un párvulo bautizado y para un párvulo no bautizado. Y eso tiene su esencia y su razón de ser en que Dios lo puede todo y Dios puede tener misericordia de cualquier persona en cualquier situación, esté bautizado o no esté bautizado. Pero está previsto que se puedan celebrar las exequias para un bautizado y también para un no bautizado. Ahí hay que tener en cuenta lo que yo decía, las palabras de consuelo, buscar los términos adecuados y pedir mucha iluminación para uno poder. A mí me ha pasado también, recuerdo hace unos años una pareja que perdieron un niño al nacer y ellos muy afectados me conocían y me llamaron y yo no solo busqué una parroquia y le hicimos una celebración exequial, sino que también los acompañé al cementerio y fue de mucho, mucho consuelo para ellos. Con la satisfacción de que ahora, hace poco, hace unos meses, le nació otro niño a esa pareja, pudieron seguir adelante. Y entonces el ministro ahí siempre tiene que buscar, no solo hacer la celebración, sino también las palabras adecuadas de consuelo y de acompañamiento para que esa familia, ese matrimonio no quede marcado ante un hecho como la pérdida de un recién nacido, a veces cuando son muy, muy deseados. Pero en el ritual, hermano Juan María, todo eso está previsto y le invito a que lo consulte. Yo pienso compartir este ritual digital por si acaso alguno no tiene y no puede adquirirlo, pues que por lo menos lo imprima y lo tenga a la mano. Ya teníamos esa inquietud ya de alguno de nuestros hermanos, así que gracias por tu disponibilidad para compartir. Peter, es tu turno. ¿Se oye? Sí. Ok, déjame poner, yo estoy en la cama, señores, si no molesta, no se ve tan mal. Ok. Saludo a todos primero que nada. Juan, oye, como siempre, excelente tu presentación y muchísima información muy buena, excelente. Yo no tengo preguntas, yo sí quisiera aportar un granito de arena y es en el orden del uso del ritual. El ritual prevé tantas situaciones como te puedas imaginar. Y muchas veces las oraciones son muy buenas, la mayoría son muy buenas. Hay algunas que, como todo, no serán lo mejor y quizá uno las puede mejorar. Pero les comparto un caso. La semana pasada me tocó hacer la exequia de una joven de 25 años que se había suicidado. Y la circunstancia no la voy a explicar por qué la hicieron tan dura, pero cuando llegué al lugar, la niña había estado conmigo hacía un mes, la niña y la madre. Y el ritual fue lo que me sacó del hoyo, porque hay unas palabras de bienvenida y de despedida muy apropiadas, muy buenas. Entonces, animarlo de verdad que lo usemos y no tanto, y aquí te voy a contradecir, Juan, no tanto en la estructura misma, porque la estructura que tenemos como costumbre, la celebración de la palabra o la Eucaristía con oraciones exequiales, que es lo que estamos haciendo. La mayoría de las personas, eso es lo que esperan. Hay dos cosas que tenemos que, y con esto termino, pues no me toca a mí hablar tanto.
Hay dos cosas que la gente espera en un ritual de exequias. Uno es el consuelo, ¿verdad?, a los familiares. Súper importante. Pero número dos, nosotros somos ministros y misión principal de un ministro, creo yo, no sé dónde lo dice, probablemente Evangelii Nunciandi, es evangelizar. Desde las exequias hay que hacer a las personas pensar un momento en que nos va a llegar el momento. Es un momento para evangelizar y preguntar si los papeles están en orden, si tu vida está en orden, si te llega tu momento, ¿qué pasaría? O sea, por ese orden. Y yo lo que hago es evangelizar. Y eso es lo que trato de hacer. Y aporto mi granito de arena. Y con esto cierro. Y Juan, otra vez, gracias porque estuvo buenísimo todo lo que dijiste. Gracias a ti, hermano Peter. Conocemos de tu formación y experiencia. Tenemos el mismo tiempo de ordenado. Yo sé que tú has pasado igual o más casos que yo de buenas experiencias. Gracias, hermano. Muy buen aporte, Peter. Gracias. Nuestro hermano Gaspar, luego de su recuperación. Sí, buenas noches. ¿Se escucha? Sí, Gaspar. Perfecto. Buenas noches a todos. ¿Sabe que escuchando al hermano Juan esta noche, me ha llegado a la mente el asunto de la pandemia? Como ustedes saben, la mayoría de las personas o casi todos, que fallecen por el asunto del COVID, no pasan por la iglesia, ni pasan por funeraria, ni pasan por casa, sino que van directo de la morgue al cementerio. Entonces, yo no he tenido esa experiencia. Me gustaría saber si alguno o Juan han tenido esa experiencia vivida en estos días y cómo ha sido ese momento. Porque he visto en la televisión algunas veces, algunas exequias, y veo que a veces ni los sacerdotes que han ido a hacer la exequia a otros sacerdotes que han fallecido se han acercado ni siquiera al féretro. Entonces, como es algo que está sobre el tapete ahora, lo del COVID, fuera bueno como que que los que han tenido la experiencia nos lo digan algo sobre eso. Otra cosa que quiero comentar, sí he tenido la experiencia de las exequias en funeraria, donde me he visto acompañado de personas que son de otra denominación religiosa. Yo en algunas ocasiones, conociéndolos, muchas veces dentro de la familia, lo que he hecho es una exequia, pero dentro de la exequia, dentro del momento de la oración, invito a algunos de ellos también a hacer una oración. Y al final, todos salimos dando lo que tenemos que dar, que son la oración de consuelo para toda la familia. Es todo y gracias por todo. Buenas noches. Gracias, Gaspar. Juan, tenemos un momentito para un comentario tuyo respecto a... Sí. Yo mencioné algo de lo de la pandemia. Hemos tenido algunos casos cercanos, Gaspar, yo principalmente. Un caso muy cercano fue el de nuestro hermano diácono Antonio Vargas. El mismo día de Antonio Vargas murió un amigo muy querido mío en Nueva York. No murió de COVID, pero era tiempo de COVID. Murió 28 de marzo, murieron Antonio Vargas y Alejandro Cruz. De Antonio Vargas, muchos de ustedes saben la situación de que tampoco, no se le hizo nada, no pudo ver. En el caso mío, con ese otro amigo que murió en Nueva York, la esposa estaba destruida y acudió a mí y los hijos y otros familiares. Y yo lo que me surgió y lo que pude hacer con ese y otros casos más ha sido un acompañamiento virtual. Miren, yo a mi amigo Alejandro Cruz le hice la exequia por Zoom. Yo puse la computadora así como estoy ahora con ustedes, me revestí, improvisé con una repisa, improvisé un altar. Aquí puse la luz, el crucifijo. Invitamos a los familiares, se conectaron 30 o 40 personas y yo hice una celebración exequial. Y después de eso,
los 9 días, hicimos 9 momentos de oración por Zoom, y después el año entero, todos los días 28, también hicimos una celebración con el rosario, el evangelio, lo que dice Peter, aprovechar para evangelizar. Yo primero leí el evangelio, la prédica breve, entonces después el rezo del Santo Rosario, dándole participación a todos. Me tocó también una sobrina nieta que falleció recién nacida, y ahí nos arriesgamos, y los familiares más íntimos fuimos en la capilla del cementerio de la Máximo Gómez, preparamos todo, y ahí se le hizo unas exequias reducidas. Pero lo más importante, yo pienso que en este tiempo de pandemia, es lo que Peter decía, de que uno le dé una palabra de aliento y que trate de evangelizar, porque en la oración del Papa, que la mencioné, la tengo aquí, menciona perfectamente ese caso. Dice el Papa en esta oración: oh Virgen María, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos en esta pandemia del coronavirus, y consuela a los que están decaídos y lloran por sus seres queridos muertos, enterrados a veces de una manera que hiere el alma. Esa es para mí la expresión que define lo que ha pasado. Cuando tú entierras a un ser querido de una manera que hiere el alma. Y eso no son palabras mías, son palabras del Papa Francisco. Entonces, yo creo que ha sido una gran enseñanza todo este tiempo para los que hemos tenido la oportunidad de acompañar a otros, a veces gente más cercana de la que uno se imagina. Así es que habrá miles de experiencias que se pudieran contar, Gaspar, en este grupo y en otros, y anécdotas, pero todo lo que uno pueda decir es poco con el dolor que ha experimentado tanta gente, pero también con la oportunidad que se nos da de innovar y sobre todo de consolar y evangelizar. Bien, gracias, Juan. Con la participación de Juan Rivas, cerramos la sesión de preguntas. Está en silencio, Rivas. Buenas noches para todos. Sí, yo quería primero agradecer a la directiva, ¿verdad?, con estos encuentros importantes de formación permanente, y también a nuestro hermano el tocayo Juan González. Y solamente recalcar algo con el tema de adecuación, o sobre todo de acompañamiento. O sea, yo creo que nosotros no podemos ser mecánicos con la... Dice que Ángel Cano iba a hablar. No, Peter, no, está bien, yo lo tengo pendiente. Si puede hablar, estaba primero que yo, ¿no? Tranquilo, sí, está previsto todo. Ok. Lo importante es como antes de eso, no ser mecánico con la exequia, sino acercarse a la familia. Quizá no es a la viuda, quizá no es, sino a alguien que conozca bien la familia, para cuando tú estés en la brevísima homilía, por lo menos tocar algo del difunto. Y también, por ejemplo, en este ritual, cambiando el otro punto, este ritual, el que tú enseñaste, Juan, no tiene el rito de comunión. Entonces, yo simplemente lo que hice fue, como normalmente llevo comunión, transcribí el rito de comunión y lo pegué. O sea, porque de alguna manera, como dice uno, de esta manera lo hice. O sea, y ahí lo tengo. O sea, y el otro punto que mencionaron ahorita, que es lo que yo normalmente hago, que es para que no interrumpa por lo menos la bendición final o la despedida, es que, por ejemplo, en el momento de darse la paz, la dejo para último. Y ahí la gente de acercarse a los familiares, pero ya no he terminado. O sea, porque
definitivamente la gente se alborota en un momento dado y puede tender a romper un poco la sobriedad del momento. Es lo que quería decir. Así que gracias, Juan, por compartir. Gracias por tu palabra, hermano Juan Tocayo. Pero una observación, y es que el ritual, ni siquiera para la misa ezequial, ni mucho menos para la exequia sin misa, prevé abrazo de la paz. Y entonces, lo que yo hago es que, llevándome de eso del ritual, lo omito, porque es un momento muy difícil de manejar. Ya sea que tú lo hagas donde corresponde en una celebración o que lo deje al final, es bastante difícil de manejar. Mientras más, más complicado es. Entonces yo me llevo del ritual y lo omito. Ah, ok.